Muchísimas gracias a Mila también, Mina Reynolds de Fundación de la organización UNITAS, Red Unitas, que está en una iniciativa muy linda, a José Luis Exeni de la FES. Bueno, a continuación vamos a presentarles a Jean-Paul Foguet. Jean-Paul es profesor de la prestigiosa Escuela de Economía y Ciencia Política, así sería, en Londres, que es una de las más famosas del mundo. Y él es un estudioso de procesos de descentralización, de autonomía, como la participación popular en Bolivia. Tiene una serie de libros, uno de ellos tiene que ver con la descentralización en Bolivia, ¿no? Entonces, adelante, por favor, Jean-Paul, muchas gracias por venir desde Inglaterra. Bueno, aprovecho para agradecer la muy gentil invitación del Movimiento Tarija Dialoga y todas las otras valiosísimas instituciones que apoyan este proceso. Para mí es un tremendo honor estar aquí con ustedes, además de un placer volver a Tarija después de demasiado tiempo. Había estado aquí la última vez el año 1994, o sea que ha sido un gran anhelo y una gran oportunidad para estar aquí con ustedes. El tema que se me ha pedido hablar es el repensar la democracia desde las raíces, desde las autonomías, las regiones, los municipios y en fondo desde las raíces de una democracia que implica las personas, los ciudadanos en toda su inmensa diversidad en un país como Bolivia. Ah, de pantalla parece, ¿no? Ahora sí. Mil disculpas. Okay, adelante. Fantástico. Muchas gracias. Perdón, pido disculpas a todos los presentes. Bueno, muy bien, entonces. Esta charla va a estar en torno a 3 trabajos. Voy a sacar puntos de 3 estudios que yo he hecho sobre Bolivia y después podemos circular a quien pueda estar interesado en este tema. Si uno hace clic en cualquiera de estas tapas, lo lleva directamente a una versión gratuita que puede descargar si quiere entrar en un poco más detalle sobre cualquiera de esos puntos. Pero bueno, comencemos entonces. ¿Qué pasa con la democracia? Y me quiero referir al occidente, sobre todo a Europa y América de Norteamérica, antes de entrar en mucho más detalle sobre el caso boliviano, porque lo que está pasando en este país en este momento, para mí es interesante, pero no es único. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, gracias.
se enmarca dentro de una problemática y un fenómeno que abarca a gran parte del mundo, sobre todo a Occidente y a todos los países que son excolonias en siglos pasados de Europa, que tienen algunos patrones similares. Entonces, lo que vemos es que partidos tradicionales con récords envidiables de triunfos electorales y logros en el gobierno, de logros reales en cuanto a gobernanza, conquistas sociales, etcétera, están en plena caída en muchos países del mundo o ya de hecho están muertos, ¿no es cierto? Y me refiero, por ejemplo, para ponerles algunos pocos ejemplos, los partidos conservador y laborista en el Reino Unido, ¿no? El partido conservador en este momento parece que está muerto y que su espacio va a ser absolutamente copado y expandido por el partido Reform, que es un partido populista, populachón, que ha surgido hace poquito. Los partidos conservadores y liberales en Colombia, un país vecino latinoamericano, que gobernaron por más de un siglo muy exitosamente y transformaron el país más de una vez, y hoy en día los dos están muertos. El Partido Socialista en Francia, básicamente muerto. La socialdemocracia en Alemania, el Partido de la Independencia Hindú en la India, el Congreso, la democracia cristiana en Chile, Holanda, Irlanda y muchos otros partidos que, insisto, tienen mucha trayectoria y mucha historia exitosa de ganar elecciones y de hacer cosas en gobierno que han sido fundamentales y hoy en día parece que están en plena caída, plena decadencia. El punto que quiero subrayar es que no solamente se trata de partidos particulares, sino de sistemas de competencia partidaria, sistemas de partidos políticos estables en el tiempo, que de pronto colapsan. Y a lo que va esto son ejes de competencia izquierda-derecha que antes representaban en Europa y en Norteamérica, en muchos pueblos del occidente, representaban a las demandas y a la identidad de los votantes, de pronto pierden vigencia. Nuevos partidos surgen y empiezan a desplazar esos partidos tradicionales, como el AfD, la Alternativa für Deutschland en Alemania, el Partido Reform que acabo de mencionar en el Reino Unido, la Agrupación Nacional en Francia, o en el caso del Partido Republicano norteamericano, un viejo partido que es transformado por completo por nuevos actores. El Partido Republicano de Trump no tiene punto de comparación con el Partido Republicano de los años 50, 60, 70, 80, incluso 90 en los Estados Unidos. Es un partido que cree cosas totalmente distintas, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos algunos de estos ejemplos. Algunos son muy conocidos, otros quizás menos, ¿no? Aquí tenemos Geert Wilders de Holanda, Viktor Orbán de Hungría, la señora Le Pen de Francia. ¿Cómo entendemos esto? Desde mi punto de vista, el porqué es una pérdida de la esperanza de la clase obrera en todo Occidente. Políticas de liberalización económica de los años 70 y 80 intensifican la competencia en el mercado, primero interno dentro de los países y después externo, o sea, la globalización. De pronto la empresa privada en todos esos países tiene que volverse mucho más eficiente simplemente para sobrevivir, no solo para hacer ganancias, sino para sobrevivir. Y lo que hacen es una combinación de mecanización, inmensas inversiones agregadas en la tecnología que llevan a menos empleos y los asalariados y los obreros que quedan sufren bajadas muy, muy grandes, muy importantes en sus salarios. La clase obrera, que antes aspiraba y podía conquistar un estilo de vida clase media, pierde su futuro, pierde su acceso a un estilo de vida y al estatus que eso implica de clase media. Ahora, al mismo tiempo, hay que reconocer que este programa de liberalización y globalización ha sido absolutamente clave para que 800 millones de chinos salgan de la pobreza. Varios centenares de millones de la pobreza absoluta, ¿no es cierto? También ha hecho posible otros casos igual o similarmente impresionantes como la industrialización, modernización y el impulso de Sudcorea y Taiwán, de países muy pobres, desesperados, destruidos por la guerra, a la primera plana de los países más ricos y
sofisticados del mundo, ¿no? Entonces, no es que todo esto sea malo, pero el efecto sobre la política en Europa y Norteamérica ha sido muy grave. ¿Qué pasa? La derecha tiene un problema fundamental por ahí en los años 90 y comienzos de este siglo. ¿Cómo van a ganar elecciones cuando las políticas que ellos han impulsado exitosamente desde el punto de vista de ganar elecciones e imponer y transformaciones, de implementar políticas, terminan inmiserando a millones de sus compatriotas? La gente que antes votaba por el Partido Conservador o el Republicano, los republicanos franceses, por ejemplo, la democracia cristiana en Alemania, ha sido inmiserada. Son obreros de que antes tenían una vida de clase media y ahora están trabajando 2, 3, 4 trabajos y están en la pobreza, y sus hijos no tienen perspectiva. La derecha, sobre todo, llega a una solución brillante, que es dividir el queque del electorado de otra manera totalmente diferente. Apelan a la política de identidad. Usan la identidad estratégicamente como una herramienta para ganar elecciones. Ya se vuelve no una derecha pro mercado, pro negocios, de bajos impuestos y un Estado más modesto, sino que es una derecha del país verdadero, de la nación histórica, de los alemanes tradicionales, de los franceses verdaderos, de los ingleses blancos e ingleses, ¿sí? Entonces la izquierda, ellos empujan a la izquierda, pintan a la izquierda en sus países como los defensores de los extranjeros, de los desviados, incluso de los pervertidos. Viene ahí toda lo que en inglés se llama la política LGBTQ, no sé cómo se dice en español, de derechos de los homosexuales, los trans, etcétera, etcétera. Al final quieren pintar a la derecha como los que defienden al otro, donde el otro es cualquiera que no es un alemán, francés, inglés o norteamericano tradicional. Con tradicional entiéndese en gran parte un tema racial. La izquierda se presta a este juego de una manera para mí muy sorprendente. Logran ganar elecciones en algunos casos, o sea, pueden implementar esta estrategia exitosamente en momentos, pero a largo plazo pierden el juego y la derecha triunfa seguidamente. Esto lo que hace es que en vez de buscar soluciones al problema subyacente, que son cambios económicos que crean una tremenda desigualdad, donde el Estado está no solamente no apoyando, no tratando de buscar soluciones, sino abandonando el campo y dejando que el mercado haga lo que quiera hacer, que resulta, repito, en la inmiseración de millones y millones de votantes. En vez de hacer eso, buscan y logran distraer al votante con temas que no le ayudan en su vida, ¿no es cierto? La defensa de la tradición, portarnos mal con los gays o los trans o lo que fuera. O sea, eso no ayuda a que un obrero que pueda vivir mejor, que su hijo pueda acceder a la educación, que pueda tener una mejor vida. Eso no, pero sustituyen algo que podría ayudar con algo que no puede ayudar, pero que distrae. ¿Cómo analizamos esto? Los cambios económicos que acabo de describir terminan socavando las bases ideológicas y organizativas de partidos establecidos, ¿no es cierto? La clase obrera que existió en el siglo XIX, cuando surge la política izquierda-derecha, como ideología y como eje de competencia fundamental, la clase obrera deja de existir como clase autoconsciente de su identidad. No porque la gente deja de trabajar, la gente trabaja, de hecho la gente seguramente trabaja más incluso hoy porque tienen que trabajar más hoy, la gente los que son obreros, los que trabajan con sus manos, porque ya una familia no puede ser sustentada por un sueldo, tienen que trabajar los dos padres y muchas veces tienen que trabajar cada uno en más de un empleo, pero ya no se perciben a sí mismos como clase, ¿no es cierto? Con una autoconciencia de que tienen intereses comunes. El triunfo de la ideología individualista de mercado es una gran parte de esto, que es un proyecto de varias décadas que llega a su apogeo con Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra, donde es una ideología que lo importante no es la sociedad, no somos todos nosotros, es el yo indivisible.
Y mi trabajo como ciudadano y como padre de familia es satisfacer mis deseos, ¿no es cierto? Entonces los partidos izquierda-derecha no pueden sobrevivir en una sociedad en que todos somos empresarios individualistas y nadie es un obrero. No tiene sentido un partido de izquierda que trata de apelar a una clase obrera cuando ya nadie se cree de la clase obrera, todos somos empresarios. Y entonces una forma de dibujar esto es así, es una forma gráfica. Perdón, el micrófono. Perdón. Y entonces esto puede ser, por ejemplo, una forma muy sencilla de dibujar una división, un electorado que es el círculo, que se divide entre la izquierda roja y la derecha azul, ¿no es cierto? Ahora, la peor jugada que puede hacer un nuevo político que quiere volverse la figura dominante en cualquier país del mundo, no es jugar el juego izquierda-derecha mejor que los que ya lo están jugando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa tradicionalmente? Alguien que se quiere, un Tony Blair, por ejemplo, en Inglaterra, que quiere ganar elecciones y llegar a dominar el juego político por una buena década, juega a la izquierda mejor que los otros políticos juegan el juego de izquierda y luego le gana a la derecha. Pero esa no es la estrategia realmente transformadora, la estrategia devastadora para estos partidos. El que devasta es el que viene y convence al electorado que esta izquierda-derecha ya no importa, que es irrelevante, que han sido de una manera engañados, porque lo que realmente importa es otra división del mismo queque que se puede dibujar así. Y un ejemplo, simplemente para ilustrar, podría ser, mira, entre derecha e izquierda, entre los empresarios y capitalistas y los obreros, estamos todos cocinando al planeta. Estamos destruyendo las bases naturales de sobrevivencia en este planeta. Lo que necesitamos es una política verde, ¿no es cierto? Porque si no, todos estamos fritos. Y si un político llega y convence al electorado que estos temas ya no importan, hace que todos los partidos y todos los candidatos que han invertido cuando se refiere a partidos, se han invertido durante décadas o incluso un siglo o más en ser un partido de izquierda, ser un partido de derecha, hace que todo eso se vuelva irrelevante. Y el que convence al electorado que hay que votar según verde y no verde, porque entonces el verde crea una reacción de otros partidos que no quieren políticas verdes y el espectro se vuelve verde carmelito, digamos, ¿sí? Esto sería pro medio ambiente y esto sería pro negocios o anti regulación, reglamentos del medio ambiente. Esa es la movida devastadora que transforma a un espacio político. Esto en Bolivia un poco es lo que pasó, a mi modo de ver, por ahí en los años 2003 a 2005, con el auge del MAS que lleva a Evo Morales a la presidencia. Porque los partidos que antes existían en Bolivia estaban organizados en un eje izquierda-derecha, ¿no es cierto? Con el MNR, en el medio, con sus alas de derecha, sus otras alas de izquierda, que iban cambiando, pero más o menos ocupando el espacio medio de este eje, partidos que iban hasta el PL, el MIR, antes el PIR, el POR, etcétera, más a la izquierda, partidos como la Falange, después el ADN y otros partidos más a la derecha, pero era un eje izquierda-derecha y eso se colapsa por completo. Los partidos incluso dejan de existir legalmente por un tiempo y hay un surgimiento de otra cosa, de otra dinámica. Mi argumento es que cómo definimos a este nuevo eje era algo así como la identidad indígena, la identidad étnica, ya no la Inglaterra tradicional, Francia profunda, algo al estilo, sino era las comunidades, sobre todo del altiplano, los indígenas, los quechuas, los aymaras, que eran dueños, los hijos de la tierra, ¿no es cierto?, pero con una lógica netamente rural, versus el resto de Bolivia, que era más bien urbano, cosmopolita. Muchas veces eran los hijos o nietos de la gente que seguía viviendo en el altiplano, que votaba por Evo, que ahora estaban en ciudades como Santa Cruz
que ya no pensaban con esa lógica, y ese se vuelve el nuevo eje de competencia, pero estas cosas duran más de un siglo, y entonces estoy describiendo algo que es como preliminar o todavía no totalmente compuesto. ¿Y a dónde va esto? Para mí es uno de los grandes incógnitos en este país, y les quiero preguntar a ustedes. Entonces, volvamos al resto del mundo primero. ¿A dónde va esto? En Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, etcétera, están sufriendo este proceso actualmente. Los viejos partidos y los viejos sistemas de partidos están en plena degeneración y en algunos países se están colapsando. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, lo interesante para mí como analista es que Bolivia vivió este proceso antes. Y entonces Bolivia nos ofrece una ventana analítica hacia el futuro. La experiencia boliviana le puede enseñar al resto del mundo cómo manejar una transición como esta y qué puede venir. Es una linda inversión de la dinámica normal en que personas como yo llegamos de Europa, de Estados Unidos, para supuestamente enseñarles a ustedes cómo hay que hacer las cosas. Eso, en general, no estoy de acuerdo con eso, pero en este caso sería absurdo, porque ustedes vivieron este proceso y encontraron una salida en que los viejos partidos colapsaron y hubo un nuevo eje de competencia estable que pudo hacer gobiernos, para bien o para mal, no que sean perfectos, pero encontraron una salida. Y entonces el colapso de un sistema de partidos estable y exitosos durante 50 años lleva a otra cosa, y eso es lo que quiero discutir. Primero, un pequeño cuando yo muestro esta diapositiva en las afueras, en Europa o Estados Unidos, la gente se queda incrédula, porque la imagen en el exterior, equivocada por cierto, es que Bolivia es un país que no tiene estabilidad democrática, ¿cierto? Todos los viejos chistes que conocemos demasiado. El punto de esta figura es que el sistema de partidos boliviano era sorprendentemente estable, ¿no? Uno ve que el MNR sube al poder el 52 con la revolución, pasa el poder al MNR con Siles Suazo, que le pasa el mando otra vez a Paz Estensoro, que se autosucede. Luego hay una sucesión fea de gobiernos de facto, y luego vuelve el MNR con el MIR, luego el MNR, luego el MIR, pero aquí Jaime Paz había sido el viceministro. Ustedes saben todo esto, ¿no? O sea, en el exterior la gente se sorprende. A lo que voy es que el sistema de partidos era tremendamente estable. Los mismos partidos volvían, pese a choques absolutamente fantásticos a nivel global, como inflación de 50.000%, ¿no? Grupos guerrilleros sublevados tratando de derrocar al gobierno. Choques de precios mucho más fuertes en Bolivia que de lo que haya sufrido jamás Alemania o Estados Unidos o Inglaterra. Y pese a eso los partidos aguantaban, ¿no? Aguantaban desafíos y choques que otros países simplemente no vivían todos juntos de esa manera. Entonces, veamos, esto lo hice con datos de la Corte Nacional Electoral Boliviana, y vemos aquí los partidos de establecimiento, ADN, MIR, MBL, etcétera, los partidos que todos conocemos, versus, aquí están los neopopulistas, que son CONDEPA y la UCS, que tienen su auge y luego su declive. Y aquí abajo, bueno, esto creo que es blancos y nulos, el azul, que lo pongo ahí porque ahí está. Y la línea verde es el MAS y otras excisiones del MAS. Y aquí podemos ver, después del 97, el comienzo de la transformación que se agudiza el 2002, y después de eso la caída definitiva de los países, de los partidos tradicionales. Pero si tomamos la misma data y las sumamos los montos con otro criterio, si la caracterizamos más bien partidos elitistas, izquierda-derecha, versus partidos indigenistas que son antisistema de izquierda-derecha, lo que ellos llaman la democracia burguesa, ¿no es cierto? Y aquí sigue habiendo blancos y nulos, ya sabes, la línea es verde. Lo que vemos es que los partidos tradicionales, este eje izquierda-derecha, copa el 85% para arriba del voto elección tras elección tras elección. Es una estabilidad notable,
¿no es cierto? Y de pronto eso se rompe, el 97, y tienes el auge tremendo de los partidos indigenistas antisistema, anti los otros partidos que, seamos honestos, eran manejados por un grupo muy reducido de gente rica, mayormente blanca, que vivía en barrios como Calacoto y Aquipetrol. ¿Sí? Esos eran los partidos tradicionales, elitistas de una política izquierda-derecha que en sus candidatos y en su forma de accionar básicamente ignoraban a grandes proporciones del espacio boliviano y de la gente, los ciudadanos bolivianos. Entonces, en Bolivia, lo interesante es que este cambio para mí, y me interesaría muchísimo saber si ustedes creen que esto es errado, para mí el sentido de esta transformación es contraria a la transformación que yo veo con ojos muy negativos en Europa y Norteamérica, porque aquí pasamos de una izquierda-derecha a un eje indígena-rural versus urbano-cosmopolita que es de cierta manera apropiado o se ajusta mejor a la realidad boliviana. ¿Por qué? Porque Bolivia nunca tuvo una revolución industrial. Una lógica de partidos pro-obreros versus pro-capitalistas tiene sentido en Europa, en Estados Unidos, en Australia, por ejemplo, en otros países. Tendría sentido hoy en China si el Partido Comunista dejara de existir y los chinos pudieran votar, ¿no? Pero en Bolivia la revolución industrial mundial nunca golpeó muy fuerte y por ende no había una gran clase obrera. Había el movimiento minero y después en los años 80 y 90 había el movimiento de los empleados públicos, sobre todo los maestros de escuela. Pero una clase obrera que era una fuerza grande en el país que se autodefinía como clase, nunca existió. Bolivia es un país que nunca tuvo muchos capitales industriales. Lo que Bolivia sí tuvo fueron 300 años de colonización española, que rehicieron a este país como Colombia, de donde viene mi mamá, como todos los países latinoamericanos, desde nuestra genética para afuera, ¿no es cierto? Entonces, este cambio, que para mí es nocivo en Europa, ha sido positivo, en términos relativos ha sido positivo en Bolivia, porque terminó fortaleciendo a la democracia boliviana, porque sustituye a un eje que era básicamente elitista y equivocado, que no calzaba bien con las características reales de Bolivia, por otro que representa más a la sociedad. Y entonces lo que vemos a partir de la participación popular, a partir de la creación de muchos, me encantó la frase de don Carlos Hugo, espacios de inteligencia donde la gente podía debatir cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus preferencias de políticas públicas, y a raíz de eso empezar a sacar soluciones. Y eso es lo que hace que el viejo sistema se colapse. El viejo sistema no aguanta la descentralización en Bolivia, la participación popular. La gente participa y de pronto se despiertan una década después y dicen, ¿por qué nos estamos prestando nosotros a los juegos del MNR, el ADN, el MIR y el MBL? Esa gente no es como nosotros. Ellos los vemos una vez cada 4 años cuando hay campaña nacional. El resto del año, del resto de los 4 años nos ignora por completo. Entonces, y ahí es que tenemos esta transformación. Bueno, esto es lo que acabo de decir. La ley de participación popular, después la ley de autonomías y la nueva constitución del 2010. La masa electoral crece en Bolivia más del 100% en los primeros 3 años de la participación. Esto de por sí, si les puedo dar un dato que es revolucionario, es eso. El número de votantes en Bolivia más que se duplica en una cuestión de 3 años. Eso es transformador. Hay una explosión de partidos y movimientos políticos en Bolivia. Si uno ve los datos de la Corte, Bolivia tenía 12 partidos, 18 partidos en elecciones secuenciales, y ese número salta de 18 a 388 partidos en Bolivia, debidamente registrados. ¿Por qué? Porque es ahí que los bolivianos se dan cuenta que no se tienen que prestar esta política elitista desde los barrios altos de 2 o 3 ciudades. Ellos pueden hacer su propia política. Y entonces muchos más bolivianos,
votan por partidos y candidatos que representan mucho mejor al ciudadano típico, porque son de ellos, vienen de sus pueblos en sus municipios, ¿cierto? Y por fin los bolivianos se representan a sí mismos. El Estado boliviano, con la participación popular sobre todo, se fortalece de una manera brutal, ¿no es cierto? Bolivia se vuelve mucho más robusto, menos quebradizo. Con quebradizo quiero decir, en inglés la palabra es brittle, quiero decir una mezcla de rígido y frágil al mismo tiempo, que era el viejo centralismo unitario boliviano, y en todos los países básicamente de América, en todos los países unitarios de América Latina. El Estado nuevo descentralizado tiene más niveles de representación, más capacidad de respuesta ante las necesidades reales de los bolivianos, más fuentes de legitimidad, mayor probabilidad que un ciudadano consiga respuesta ante un problema o necesidad. Bajo el viejo esquema central, la gran mayoría de lugares, de pueblos o lo que hoy en día son municipios en Bolivia, recibían exactamente 0 en cualquier año del gobierno central, es decir, el gobierno central sin límite, con toda la discreción que quería, decidía positivamente invertir 0 bolivianos en servicios sociales, servicios públicos, infraestructura, etcétera, todo acumulado en cualquier año, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no le daba la gana, porque prefería invertir en algunas pocas ciudades grandes y quizás el pueblo de donde venía la mamá del presidente de entonces. Con la participación popular eso termina. Hay municipios que tienen recursos y que pueden dar respuesta. Esto sirve como una tremenda válvula de escape para tensiones y conflictos. ¿Por qué un Estado descentralizado por naturaleza es más fuerte? Bueno, me parece en el debate internacional, académico, hay una dicotomía falsa que es muy generalizada, pero profundamente errada, que opone al Estado centralizado que tiene mucha fuerza y mucho alcance versus supuestamente un Estado descentralizado que es cierto, puede ser más sensible, puede ser más responsable, pero es más débil porque no tiene esa fuerza del Estado centralizado. Y eso para mí es un absurdo. Para mí la dicotomía correcta es entre una estructura de mando centralizada, que es más sencilla, es más clara, es más limpia de alguna manera, pero es más quebradiza porque es más susceptible al fracaso en cualquiera de sus partes. Si hay problemas, pensemos en Bolivia centralizada en el año, digamos, 87 o 90. Si hay un problema en educación en los pueblos y el ministro de Educación es un corrupto o simplemente un perezoso, no le importa, entonces estamos todos fritos. ¿Quién va a hacer algo por esas escuelas? En el Estado descentralizado y además después de las autonomías que ahora tenemos, incluso gobernaciones elegidas, entonces si el mismo ministro es malo, corrupto o tonto, igual tienes un gobernador e igual tienes un consejo municipal y un alcalde que pueden comenzar a dar una respuesta aunque el ministro sea malo. Si el ministro es bueno y el gobernador es malo, igual tienes una diversidad de autoridades con poderes superpuestas que coordinan para dar respuestas a las necesidades reales. Entonces, tenemos una estructura de mando centralizada que es quebradiza, susceptible al fracaso, versus un sistema descentralizado que es más complejo, que tiene costos más altos, por cierto, actores múltiples con autoridad y responsabilidades independientes y superpuestas, pero una estructura mucho más robusta frente a los choques que por definición los choques son impredecibles. Entonces, la dicotomía correcta, otra manera de pensarla es entre mando y control limpios y sencillos versus coordinación y cooperación de un Estado más complejo pero más flexible. O otra manera de pensarlo es escoger entre la fuerza del líder nacional versus la fuerza institucional del Estado, ¿cierto? Y para mí esto es clarísimo. Si usted me pregunta, ¿sacrificamos la autoridad del líder máximo a favor de fortalecer las instituciones del Estado? Yo siempre diría que sí. Me parece
un intercambio excelente. Entonces, finalmente, los sistemas de partidos políticos, incluso exitosos y estables, se desmoronan una vez que pierden sus anclas en los temas y conflictos que son más importantes para un electorado. Esto pasó primero en Bolivia y está pasando actualmente en la mayoría de los países del occidente. Otro punto, la descentralización y las autonomías están firmemente establecidas en Bolivia, ¿sí? Eso ya forma parte de la identidad, de la definición de Bolivia. ¿A dónde va la democracia boliviana? ¿Será que estamos entrando en un periodo post-Evo? ¿Qué viene después? Pero no se trata fundamentalmente de una persona, sino más bien del eje de competencia, de las identidades, de qué es lo que nosotros o ustedes como bolivianos consideran primario como su identidad, como sus intereses, el tema sobre el cual van a elegir votar por uno u otro partido que va a terminar definiendo el eje de competencia de un sistema. ¿La identidad indígena todavía es fundamental? Yo tengo mis dudas. Y si no, entonces ¿qué? Por ese mismo proceso que Carlos Hugo acaba de mencionar, en cuanto hay más y más flujos a las ciudades, el individuo, el ciudadano de cualquier país enfrenta una complejidad y comienza a entender que esa identidad indígena, campesina, rural, no es lo fundamental puede ir por otros temas de bienestar, de conquistas sociales, de servicios, de estados que respondan, pero las celebraciones del pueblo con sus tradiciones y sus fiestas puede seguir, no es que deja de existir, puede seguir siendo importante como un tema personal o familiar, pero ya no es el tema público fundamental, ¿no es cierto? Yo nací en una familia católica, pero cuando voy a votar, no voto por el candidato católico porque es católico. Si voto por un candidato que es católico, me puede dar un cierto placer, curioso, un poco atavístico, digamos, pero no es el porqué de votar por uno o el otro, ¿cierto? Yo voto por el que creo que va a tomar decisiones que van con otro tipo de ideología del bienestar público. En Bolivia, si esto ya no es fundamental, entonces, ¿qué viene? Habría un futuro clivaje que es más importante para los bolivianos que el que tenemos ahora, que creo que es transitorio y no va a ser el definitivo de entonces. ¿Cómo hacemos una política competitiva que sea sana y productiva? Que sea estable, pero que sea sana. Que cambie, que sustituya a juegos de suma cero por juegos de suma positiva, en que todos podemos ganar. Eso para mí es la pregunta más importante. Y con eso termino. Muchas gracias y me interesará mucho oír sus comentarios mañana. Mil gracias, querido Jean Paul. Realmente una conferencia hermosa porque, a ver, nos muestra un poco cómo nos ven desde fuera, ¿no? Yo sé que todos tienen también su mirada a partir de todo lo que nos ha dicho Jean Paul, ¿no? Bueno, estamos acabando el día, un día y una noche creo que muy intensas. Mañana, en la mañana, tenemos creo una de las mesas más importantes del ciclo, porque ahí es donde un poco vamos a ir dibujando la agenda del futuro y un poco es qué le queremos decir al país en este momento tan importante que vive Bolivia, en este momento preelectoral o ya directamente electoral, en el que vemos que la reflexión está todavía muy que deja mucho que desear, ¿no? Queremos proponer un poco desde toda esta reflexión que estamos haciendo estos 2 días, proponerle al país qué temas deberíamos discutir, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a empezar a dibujar mañana.